Llegó el momento para entrar en sintonía con tu relación. Un espacio que nos invita a creer que hay esperanza y restauración del corazón para vivir en la libertad del amor. Comienza Amor en el Aire, un programa de la Clínica para la Familia conducido por la especialista en parejas Elizabeth Guerra Gómez. Bienvenidos. Muy buenos días, familia bella, familia hermosa de mi emisora Minuto de Dios 1230 de la AM, sonando fuerte en la ciudad de Medellín. Y muy buenas tardes a mi gente hermosísima de Bogotá que nos sintonizan a través de los 107.9 de la FM. Aquí estoy de nuevo con ustedes, soy su psicóloga y servidora Elizabeth Guerra, feliz de saludarlos en este nuevo día y en esta nueva oportunidad que el Señor nos da, que nos regala, que nos presta por su gracia, por su misericordia y por su bondad. Quiero enviarle todo mi afecto y mi saludo caluroso a quienes nos están escuchando allí a través de sus radios, pero también a todos los que se sintonizan con nosotros desde www.minutodedios.fm, también a todos los que están allí pegaditos a través de la aplicación de emisoras Minuto de Dios, opción Medellín, opción Bogotá, los que nos escuchan por Tuning Radio, y un saludo especial a los Facebook videntes que también no solamente nos escuchan, sino que nos están viendo en este momento. Si tú puedes hacerlo, busca ya mismo en tu celular, entra a Facebook, @ps.Elizabeth Guerra Gómez, y allí podrás ver la transmisión en vivo. Para quienes nos están escuchando en diferido en Bogotá, pues la podrán ver allí en el muro para que también la disfruten en video. Qué rico que estén aquí, bienvenidísimos, bienvenidísimos a este espacio, bienvenidísimos a este que es su programa Amor en el Aire. Estamos en Amor en el Aire. Bueno, y para quienes están en Facebook pueden ver que la invitada de hoy sí se peinó, entonces sí la voy a sacar al aire, porque cuando no se peina no lo saco en video, me da vergüenza, me alborotan la ansiedad, pero la de hoy sí se peinó. Está conmigo la psicóloga Diana Lorena Carmona, profesional de la Clínica para la Familia, y su servidora también en este espacio, a quien la saludo con los muy buenos días, y en Bogotá muy buenas tardes. Lore, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, muy buenas tardes para Bogotá. Feliz de estar aquí. Es un privilegio, siempre será un privilegio y una gran bendición acompañarlos desde este lado y poder ser instrumento para Dios, definitivamente, para orarle a cada una de las personas que en este momento están necesitando tanto una respuesta en su corazón. Y más con un tema como el que nos compete el día de hoy. Esta semana estamos hablando de los trastornos de ansiedad, estamos hablando cómo poder vivir el día a día, porque el día es hoy, cómo trascender e ir más allá. Así que ni se diga que tu participación hoy en el programa sé que va a ser de muchísima bendición. Me antepongo al futuro y puedo ver que será de mucha bendición. Amén, porque definitivamente siempre le pido mucho al Señor que hable a través de nosotros en este programa, y creo que el Señor hace de las suyas, porque definitivamente todos los programas son de bendición para todas las personas que nos escuchan. Amén, así es. Así que en esta misma tónica y en esta misma actitud vamos entonces a comenzar nuestro programa orando. Vamos a ponernos en las manos amorosas y misericordiosas de Dios y pidámosle a Él que sea su gracia, que sea su amor y que sea su bondad dirigiéndonos, y sobre todo pidámosle al Señor que nos dé mucha sabiduría, porque la necesitamos. Este es un tema complejo y en últimas, Lore, pues te digo que es un tema en el que yo siento que se le ha hecho daño a muchas personas sobre pretexto de la espiritualidad. Usted no debería estar sintiendo esto si usted cree en Dios, usted no debería de estar experimentando esto si usted cree en Dios, y bueno, nos vamos a dar cuenta que no es así, que Dios sigue estando en el asunto y que es el primero en ayudarnos, el mejor terapeuta que existe, pero pues que la ansiedad tenemos que aprender a abrazarla. Pero bueno, de eso hablaremos hoy en el transcurso del programa, pero vamos entonces a orar. Iniciemos nuestro programa conectándonos con la fuente inagotable del amor. Todo es posible para Dios, así que comencemos nuestro programa entregándonos a Él, abandonándonos en sus manos y pidiéndole su guía y su dirección. Doctora Lore, porfa, dirígenos en esta oración y encomendemos hoy nuestro programa a el Señor. Bueno, los invito para que sintonicemos nuestro corazón en el corazón amadísimo de Jesús y le pidamos a Él que nos hable hoy a través de estos micrófonos, que le hable al corazón a cada uno de ustedes. Amado Jesús, te pedimos que nos tomes en tus manos como instrumento
para llegar a cada uno de los corazones de las personas que están a través de la radio, a través del Facebook, a través de todas las redes sintonizando este programa, para que encuentren una respuesta a sus preguntas y paz en su corazón. 3 palabras que a partir de las cuales el Señor me habló hace poco, que las leí en el pecho de una persona y decía: ora, confía y espera. Ora, confía y espera lo que hoy te dice el Señor. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti, a confiar en ti, a creerte, Señor, a creer en ti y en tu palabra, a saber que después de ti no hay nada, que contigo todo lo podemos, que contigo todo es posible. Ayúdanos, Señor, a tener fe en ti, confianza infinita en tu poder, en lo que puedes hacer en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada una de las personas que nos están escuchando. Todo esto te lo pedimos, Señor, a través de la Santísima Virgen María, tu Madre, porque sabemos que ella es nuestra abogada y que a ella nada le niega, Señor. Confiamos en ti. Amén. Amén. Arrancamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y confiados en que el Señor tiene el control de todo. Bueno, como les decía, hoy es martes de consultorio. Vamos a continuar ese tema que empezamos a introducir el día de ayer, que dimos apertura no solamente con nuestro lunes de reflexión, sino anoche con la conferencia El Día es Hoy, pero a lo largo de toda la semana lo vamos a abordar desde los diferentes formatos que tenemos para nuestro programa. Y hoy pues es martes de consultorio, entonces te cuento, Lore, que nuestros oyentes nos escribieron, nos mandaron sus casos, nos contaron sus situaciones, incluso, y te vas a dar cuenta, algunos de los casos se relacionan con temas que hemos trabajado en las semanas anteriores, pero la idea es que hoy, a la luz de estas vivencias, podamos darles herramientas que les permitan crecer, herramientas que les permitan avanzar, y lo que es más importante, pues sembrar en sus corazones esperanza, porque pienso que esa esperanza, como dice la palabra, que no avergüenza, es la que nos va a permitir crecer y avanzar en el Señor. Voy entonces a leerte los casos, voy a compartir contigo estas historias que nuestros oyentes han plasmado, agradeciéndoles enormemente a ellos por haber abierto sus corazones y confiado en nosotros para poder escucharlos. Bueno, les recuerdo que los nombres de nuestros oyentes y Facebook videntes que nos han contactado han sido transformados para proteger un poquito su intimidad. Entonces, el nombre ficticio que le hemos puesto a nuestro primer caso es el nombre de Carla. Ella nos dice: doctora, muy buenas tardes. Mi historia es sobre la pérdida de un tío muy, pero muy cercano. Éramos 2 grandes amigos. Un día me entró una llamada donde me decían: tío Gillo murió. Yo suelo tomar este tipo de noticias con tranquilidad, dándole mucha fuerza a mi mamá, pero al tercer día empecé a sentir una desesperanza por la vida y empecé a preguntarme: ¿para qué? ¿Para qué hago esto si de pronto mañana muero? ¿O qué tal que me llamen diciendo que ahora es mi papá o es mi mamá? Luego de una semana empezaron los síntomas físicos, como dolor en el pecho, miedo a la muerte, desespero, sensación de ahogo. Yo sentía que mi hora se acercaba y ya no quería nada. Empecé a temerle a todo y a no rendir laboralmente, al punto de que tuve que dejar mi trabajo. Esto sucedió en el 2014 y desde entonces sufro de ansiedad generalizada con ataques de pánico y depresión moderada. Empecé terapia, pero sentía que en vez de ayudarme con este tema, se fue por otro lado en las terapias. He tomado varios antidepresivos y en algún momento me recetaron clorazepam para poder dormir, porque tengo malos sueños y esto me pone aún más ansiosa. Cuando decidí quedar embarazada, dejé la medicación y lo logré. Fueron 9 meses muy tranquilos, me concentré más en mi bebé y los ataques de pánico desaparecieron. Pero cuando ella nació, volvieron con más intensidad, ya que no era solo el miedo a que yo muriera, sino a dejar sola a mi hija o a que ella muriera.
En total llevo casi 6 años padeciendo de esta enfermedad, viviendo 100% intranquila. Este es el caso, Lore, colócalo porfa sin vibración. Este es el caso de nuestra primera oyente y de hecho cuando empecé a leer los casos dije, y yo no, pero este caso correspondía a las semanas anteriores donde estábamos hablando precisamente del duelo por muerte, pero después cuando puedo darme cuenta de todos los síntomas ansiosos que se empiezan a desarrollar y que se empiezan a generar a partir de esa pérdida, digo, bueno, sin lugar a dudas, este caso es para esta semana. Vamos en primer lugar con Carla y ahorita desarrollamos los otros 2 casos que tenemos para hoy. ¿Qué decirle a ella, Lori? Bueno, Carla, sabemos que la ansiedad es un exceso de futuro, ¿cierto? Sabemos que la ansiedad es pensar de una manera excesiva lo que puede pasar más adelante. Y uno de los primeros ejercicios que recomienda o que se recomiendan es ubicarse en el aquí y en el ahora. Es mucho más fácil resolver lo inmediato que resolver lo que viene más adelante, porque el futuro es incierto. De hecho, nosotros podemos programarnos, proyectarnos a muchas cosas, pero no sabemos realmente qué va a pasar. Podemos tener muchos planes, incluso para esta misma noche, que no sabemos si van a llegar. A mis pacientes en algunas oportunidades les he dicho, como aquellas personas que están en centros de rehabilitación o que están llevando un proceso para las adicciones a las drogas, al alcohol, ellos tienen un principio que es un día a la vez, para poder evitar el consumo de alcohol o de drogas. Yo a mis pacientes les digo un instante a la vez, ni siquiera un día, un instante a la vez. O sea, no te aceleres, no te llenes de ansiedad a partir de lo que va a pasar más tarde, porque no estás seguro de lo que va a suceder. Entonces es tratar de mantener la calma con respecto al futuro, porque el futuro no sabes y no depende al 100% de ti. La idea no es que no te hagas proyectos y que no estés pensando en qué va a pasar, porque sí, realmente, pues de eso vivimos. Tenemos que estarnos proyectando, programando, pero que esa programación también esté unida a una esperanza de, bueno, si sucede bien, si no también, y lo que venga lo voy a recibir. Y lo que decía la doctora Elizabeth con respecto al tema de la ansiedad, y es vivirla, o sea, permitirse vivirla, permitirse sentirlo, porque es necesario. De hecho, el miedo que se siente inicialmente es necesario, es una manera de protegerse. Entonces, que ese miedo te lleve a tomar decisiones, pero decisiones reales y en el momento, en cada instante. Así es, hay un aspecto aquí supremamente importante, Lore, en el que yo quisiera que puntualizáramos y que hiciéramos como énfasis en él, y es todo lo que tiene que ver con la sensación de desesperanza, y de hecho incluso ella no lo habla así. Es esa sensación de desesperanza constante, es esa sensación de desesperanza continua, esa sensación de desesperanza que te lleva a creer y a pensar que definitivamente no hay nada, ¿cierto? No hay nada por hacer, no hay nada por lograr, y que no tiene caso. O que lo que haga no vale la pena. Exacto. O sea, no tiene sentido el esfuerzo. Exacto, hay expresiones como muy puntuales que ella nos comparte y dice, ¿para qué? ¿Para qué hago esto si de pronto mañana muero? Pues para el momento, precisamente. O sea, vive el momento, vive el instante, disfrútalo. Hay algo que hablamos mucho desde Lalo y es el autosabotaje. O sea, no permitas que esto sabotee tu vida, lo que puedes disfrutar, disfruta al máximo. Hablando de la felicidad, por ejemplo, decimos que la felicidad es disfrutar de lo bueno, pero aprender de aquello que no es tan bueno. Y cuando yo les hablo de disfrutar de lo bueno, les pongo el máximo gigante, les digo, pero es que es disfrutarlo realmente, no es muy rico pero, muy bueno pero, porque siempre le estamos encontrando esa parte que no nos gusta tanto a eso bueno, no, disfrútalo al máximo, porque precisamente de lo que uno pierde es de lo que es lo que valora realmente, o sea, lo que uno no tiene es lo que realmente valora. Entonces disfruta lo que tienes y no esperes a que te falte para poderlo disfrutar. Y pues precisamente es eso, la desesperanza llega cuando tú estás pensando en mañana, o por lo menos en ahora más tarde. No, ya esta mañana, ¿qué tienes por hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y hazlo con todo el amor y entrégate todo a eso. Y no permitas que la mente se ocupe en el mañana, en el ahora, en más tarde, porque precisamente es donde llega la ansiedad. Poquita o mucha, porque algunas personas en un grado más alto, pero llega precisamente porque estamos a la espera de lo que va a pasar más tarde. Un tema tan profundo que tiene que ver precisamente con la razón de ser de esta existencia. Ayer yo les decía en la conferencia en la noche que toda manifestación de la ansiedad
tiene un fondo cuando estamos hablando de tipos de ansiedad que se desencadenan por razones cognitivas, porque existen tipos de ansiedad como por ejemplo usualmente una crisis de angustia o una crisis de pánico propiamente dicha se puede desencadenar por razones totalmente biológicas. La persona está tranquila viendo televisión en su casa y de repente siente que le está dando un infarto, que literalmente es lo que pasa. Pero todos estos espectros de la ansiedad que tienen que ver con las cogniciones que tenemos referente a, es decir, lo que yo estoy pensando frente a eso, este pensamiento es el que me detona a mí la ansiedad, este pensamiento es el que me lleva a mí a experimentar esta ansiedad. Y el tema profundo en el caso, por ejemplo, de Carla lo veo precisamente allí, lo veo en el hecho del sentido de la vida, o sea, la muerte de esta persona tan querida y tan importante para ella irrumpe de repente y la lleva a cuestionarse de la futilidad de la existencia, o sea, hoy estamos y mañana no. Pero mira lo curioso de la interpretación. Esa interpretación, en lugar de llevarnos a la esperanza, la lleva a ella a la desesperanza. O a vivir a vivir precisamente de una manera intensa, porque pues no sabemos qué va a pasar. O sea, en lugar de llevarnos a vivir de una manera intensa, nos lleva a bloquearnos. Exactamente, y fue el caso, es precisamente lo que ella nos está explicando. Entonces, yo quisiera, Lore, antes de pasar a los otros casos, que habláramos un poco de esto. ¿Cuál es el sentido de la vida entonces en últimas? El caso de Carla tiene un detonante pues clarísimo que es la muerte de su tío, pero hay personas, por ejemplo, que sus crisis de ansiedad se manifiestan por miedo a la muerte, por miedo a la enfermedad. Empiezan a experimentar esta vulnerabilidad y es esta vulnerabilidad la que lleva a que se detone todo este cuadro ansioso. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Realmente es inútil? Yo podría morirme en este preciso instante. ¿Sería entonces inútil que viva? Hay algo hermoso de lo que hemos venido hablando podríamos decir en los últimos años, ya llevamos varios años hablando del tema, y que yo no lo había pensado tanto y que últimamente me viene cuestionando mucho y lo he compartido mucho con mis pacientes, y es el propósito de vida. Total. O sea, definitivamente nosotros no estamos aquí porque sí. Un profesor por el que oro cuando me acuerdo nos decía tristemente y me hacía llorar que nosotros estábamos aquí cual caballo, gastando energías en un potrero, él corriendo y comiendo pasto y nosotros haciendo otras cosas. A mí eso me ponía muy mal y yo lloraba y salía de clase muy mal, y yo le decía a una profesora, ¿por qué tiene que decir eso? Si Dios nos creó por algo, para algo. Y me decía, lo que te sirva, que te quede, lo que no, que se vaya, Lorena, no te pongas así. Y es real, o sea, hay un propósito, estamos aquí por algo, para algo, y cada quien tiene un tiempo determinado para ese propósito. O sea, tú enfócate a mirar, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me creó Dios? ¿Qué es lo que quiere conmigo? Y ve cumpliendo día tras día lo que Dios tiene para ti y el propósito que tiene. Y si tú te enfocas en eso, siempre vas a estar completamente tranquila y feliz de estar cumpliendo el propósito para el que fuiste creado. Ayer con los misioneros del amor, Cris mencionaba algo en una intervención que hizo y decía, es que no tengo otra forma de hablarlo sino en clave de fe. Y yo le decía, efectivamente, o sea, cuando yo me doy a la tarea de profundizar en este tema para poder preparar la conferencia de ayer y entregarles todas estas herramientas, esto era lo que afianzaba y lo que reafirmaba. La fe y la espiritualidad te van a proteger frente a los trastornos de ansiedad. La fe y la espiritualidad te van a blindar y te van a rescatar en esos momentos en los que tú sientes que estás sucumbiendo, en esos momentos en los que tú sientes que estás cayendo en picada, mejor dicho, como se dice, frente a las situaciones. ¿Por qué? Porque yo sé que mi vida está en las manos de Dios, porque yo sé que mi vida está en las manos del Maestro, yo sé que el Maestro tiene cuidado de mí, yo sé que el Maestro me protege, yo sé que el Maestro me guía, yo sé que el Maestro me lleva, yo sé que el Maestro me conduce y que absolutamente todo lo que pasa en mi vida, Él lo va a dirigir y lo va a encaminar para bien, incluso los errores que yo cometo. Eso no significa que no lo vas a sentir. O sea, es importante tener en cuenta que no significa que no va a llegar ese miedo, voy a no va a llegar así esa como ansiedad. Sí, ya volando sobre las nubes. No, es necesario sentirlo, de hecho, para poder tomar decisiones, para poder actuar, porque tienes que actuar, tienes que seguir viviendo. Yo pienso que hay 3 cosas importantes con respecto a este tema de la ansiedad. Está el tratamiento psiquiátrico del que ya hemos hablado, el tratamiento farmacológico. Está la psicoterapia, que
es supremamente importante, y está el tema del autocuidado, que incluye la fe, la oración, la entrega total y confianza en Dios. ¿Y qué vas a hacer tú para cuidar de ti? O sea, ¿cuáles son esas estrategias que vas a utilizar en los momentos en que lleguen las crisis, en los momentos en que llegue el miedo, la ansiedad, y tú estés en casa, estés solo? ¿Qué ejercicios vas a hacer? Y desde la psicoterapia, pues evidentemente nosotros podemos brindarles esas herramientas para que en casa tú las puedas poner en práctica y las puedas utilizar. Esa palabra autocuidado me parece fundamental, me parece fundamental. Vamos a avanzar con los otros casos, Lore, para, a la luz también de ellos, seguir enriqueciendo a nuestros queridos oyentes y Facebook videntes. El segundo caso, hemos puesto el nombre ficticio de Ariana a la persona que nos escribe. Ella nos dice: doctora Elizabeth, buenos días. Mi caso inicia con una depresión postparto. Luego de tener a mi hijo, dejé de sentirme bien durante el primer año, por lo que decidí pedir ayuda psicológica. Luego me remitieron a psiquiatría, donde fui medicada. Pasado un tiempo, la depresión disminuyó, pero apareció la ansiedad, de la cual padezco todo el tiempo. Ahora estoy en el proceso de dejar la medicación, pero no ha sido fácil. Llevo 6 años con medicamento, pero mis síntomas son muy incómodos. Sufro de palpitaciones en la noche y en el día, sensación incómoda en la garganta. A veces aparecen fríos de repente en el cuerpo y sensación de mareos con frecuencia. Miedos constantes. Internamente, sensaciones difíciles de explicar. Las personas me ven bien, pero por dentro es un karma. Desde que mi hijo nació me he dedicado a él 24/7. Dejé de trabajar y de producir, lo que me hizo que se me despertara más la ansiedad, pues dejé de ser yo. Lo peor es que todo esto se lo he transmitido a mi hijo. Hago las cosas muy rápido, actúo con mucha ansiedad en el día a día. Hay momentos en que me da pereza bajarme de la cama. En la mañana dejo al niño en el colegio y me acuesto a dormir. No me provoca hacer nada. Me levanto con mucho sueño y pesadez. Ahora sigo con ayuda, medicamentos, mucha oración y de la mano de Dios y de la Virgen todos los días. Bueno, Ariana, hay muchos ejercicios que podrías realizar para estos momentos en los que llega la ansiedad, en los que llega el miedo, en los que llega la tristeza, porque en lo que nos cuentas evidencia 2 emociones fuertes: el miedo y la tristeza. El miedo se hace más grande cuando no lo enfrentamos, y la tristeza nos dice que estando quietos se va a ir. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para contrarrestar esto? Pues si el miedo se hace grande al no enfrentarlo, debemos enfrentarlo. Evidentemente no de una manera inmediata, porque nos podemos quemar. La idea sería poco a poco ir avanzando en enfrentar esos miedos, ¿cierto? Irme enfrentando por momentos, poco a poco, de pequeñito a grande, ¿cierto? Y la tristeza, pues si la tristeza me dice que estarme quieta, sola sobre todo, eso me va a ayudar, pues evidentemente tengo que hacer todo lo contrario. Salir, estar acompañada, buscar hacer algo físico, ejercicio, actividades que te mantengan ocupada, tanto física como mentalmente, no encerrarte y no estar quieta, porque evidentemente de esa manera se va a hacer muchísimo más grande la emoción. Uh-huh. Los síntomas físicos, yo pensaría, Lore, que son de las cosas más complejas de manejar frente a los cuadros de ansiedad, porque básicamente lo que la gente quiere es dejar de sentir, ¿cierto? O sea, y te lo dicen desesperadamente. No intentes dejar de sentir, que es peor, más grande se hace. De hecho, hay algo dentro de lo que leía yo sobre la ansiedad, decía que aceptemos el miedo y no le tengamos miedo al miedo, porque es peor. Es correcto. O sea, permítete sentirlo. Si tienes miedo, pues permítete sentirlo y empieza a enfrentarlo, pero de una manera gradual. No lo enfrentes inmediatamente porque va a ser peor. Correcto. Ayer en la conferencia, esta conferencia estuvo buenísima, porque una de las cosas, Lore, para mí, que fue como una de los ejes y de la esencia de lo que trabajábamos en el día de hoy, era precisamente eso. Mira que, y tú que eres mamá puedes dar cuenta de esto, no nos enseñaron desde que éramos niños a hacerle frente a las emociones negativas.
en nuestras generaciones anteriores, hoy en día estamos tratando de hacerlo un poco mejor, pero en nuestras generaciones anteriores, ¿qué era lo que se escuchaba cuando el niño se caía? No pasó nada, está bien. Y de hecho incluso había como un código secreto que decía, no lo mire, que si lo mira empieza a llorar más, ¿cierto? Y hablaba precisamente con Caro en el jueves de familia la semana pasada, que estábamos hablando de cómo criar hijos emocionalmente sanos, del gran error que cometemos los padres con esto, porque es que no solamente es el dolor de haberse golpeado, sí, puede que no, ni se raspó, ni se rajó, ni se abrió la rodilla, ni pasó nada, y puede incluso que el dolor físico no sea mayor cosa, pero está también el dolor emocional, lo que para el niño significa que me caí, que me tropecé, que se burlaron de mí, lo que pueda ser, que no soy capaz, que soy un torpe, lo que sea que rodee esa situación. Pero mira que el punto es que no nos enseñaron a tramitar esas emociones negativas. O sea, no nos enseñaron cómo hacer gestión de estas cosas incómodas cuando aparezcan. Por el contrario, nos enseñaron a reprimirlas. Nos enseñaron a trague, ¿cierto? Límpiese y para adelante. No pasó nada, ¿cierto? ¿Y por qué está llorando? Y está llorando por esa bobada, y está llorando por eso. ¿Y por qué no? ¿Por qué no validar la emoción? Sí, estoy llorando y puede que para ti sea una bobada, pero para mí es importante. O incluso, para mí también es una bobada, pues tengo ganas de llorar. ¿Cuál es el problema? Entonces, cuando llegan... Porque nos encartamos, pues los papás nos encartamos con el llanto, entonces nos desesperamos y la manera más fácil de quitarnos nosotros esa sensación es cállate, pues ya. Es anulando al otro. Y es exactamente por eso, Lore, porque es que somos nosotros los que estamos encartados. ¿Y por qué estamos encartados? Porque cuando nosotros mismos éramos niños, no se nos enseñó a tramitar ese tipo de emociones. Llega de repente la ansiedad, con todo lo que esto implica, con todo el disconfort que eso puede generar, con toda esta sensación física tan imposible de ocultar. Porque hay otro tipo de enfermedades del alma que tú las disimulas, que tú las ocultas, que tú las maquillas, que tú las disfrazas. Pero la ansiedad es tan difícil de ocultar, porque esas palpitaciones las sientes reales, porque esa sudoración, ese hormigueo, esa sensación de vacío, la sientes allí, porque ese temor constante, me encanta como lo plantea nuestra oyente Ariana, porque es difícil de ponerlo en palabras, pero quien lo vive sabe cuán real es lo que se está sintiendo y lo que se está experimentando, pero no sabemos qué hacer con ello. Entonces, si no sé qué hacer con ello, lo quiero suprimir, y entonces ahí es donde empiezo a comer compulsivamente, porque comer me ayuda a distraerme, a pensar en otra cosa, o empiezo a tomar licor, o a tener drogas, o empiezo a hacer cualquier otra cosa, a meterme en el celular. Hay gente que es compulsiva con sus redes sociales, porque lo que quieren es eso, es disipar la mente. Cuando el punto es, acepta. ¿Qué podríamos decirle, Lore? Y de pronto si se te vienen a la cabeza ideas y como nos gusta la palabra tips muy puntuales de cómo abrazar la emoción cuando la emoción llegue, aún cuán incómoda pueda llegar a resultar. Bueno, lo primero es no la evites. No la evites, y lo que decías, Doc, ahorita con respecto a querer hacer otras cosas para evitar sentir eso, es lo peor que podemos hacer. Total. O sea, porque definitivamente no lo estamos tramitando de la manera adecuada. Es necesario sentirlo, es necesario vivirlo, pero dependiendo de la emoción que emerge a partir de la situación, es que tú tienes que tomar las decisiones. Entonces, si lo que te está diciendo en ese momento tu mente es que te estés solo, que te aísles, que corras, que te vayas, no lo hagas, haz lo contrario. Busca personas, acércate a las personas. No es que dependas de las personas, porque eso también es un error que se comete. Las personas no van a decidir por ti. Algo con lo que se tramita de una manera positiva la ansiedad es que la decisión la tomas tú, pero sí lo puedes compartir, porque es necesario. De hecho, es necesario compartir ese dolor, es necesario compartir ese miedo, es necesario compartir esa tristeza para que el otro comprenda también y evidentemente te ayude desde su posición a tramitarlo, pero es tu responsabilidad y las decisiones son tuyas. Esa es una de las cosas más importantes. Y en ese punto, Lore, hay otro gran fantasma junto con la depresión con el que cargamos. O sea, todavía nuestras enfermedades del alma tienen tantos estigmas que para las personas les resulta difícil
poder entender y acoger a una persona que esté padeciendo bien sea de depresión o que esté padeciendo de ansiedad, porque dicen, pero no es para tanto, pero ¿cuál es la bobada? Por ejemplo, específicamente en las crisis de angustia o lo que es conocido como crisis de pánico, la persona en alguna medida está buscando que se le dé una validación y que a su familia le digan, sí, es que tenía un preinfarto, o sí, es que le estaba dando un babiao, yo qué sé, pero cuando el diagnóstico tiene una crisis de ansiedad, la persona como que se queda sin herramientas ante su familia para decir que, porque existe el imaginario de que crisis de ansiedad tú te lo estás inventando, o sea, eso es invento tuyo, es una bobada, contrólalo, manéjalo, y no es así. Entonces pienso que también hay un asunto ahí de trabajar ese estigma social y ese mito, porque es un mito, o sea, esta es una alteración del sistema nervioso. En muchos casos no. La ansiedad tiene un componente biológico. Completamente. Cuando tú padeces de ansiedad, revisa papá, mamá, revisa abuelos, porque el rayón viene de algún lado. Quienes somos ansiosos tenemos que saber que nuestros hijos traen el rayón. Yo me acuerdo, mira, nada más ayer que entrevisté al gurú de la ansiedad aquí en la ciudad de Medellín, que es el doctor Jorge Valencia, director de la Clínica para la Ansiedad, y jocosamente hablábamos de algo, y es que existen todo tipo de profesionales. Existe el profesional que te va a hacer un acompañamiento empático, que te va a ayudar a entender tus síntomas. Existe el profesional que va a ser totalmente parco, que te va a mirar cual ratón de laboratorio y te va a investigar desde allí. Y yo recuerdo que en el llevar estos dolores del alma, yo me he encontrado con todo tipo de profesionales, y en una oportunidad, por ejemplo, tuve acompañamiento con un psiquiatra que lo primero que me dijo, yo todavía no era mamá, era, ¿usted quiere tener hijos? Y yo le dije, sí, doctor, y me dijo, no se lo recomiendo. Así me dijo, Lorena, así me dijo, no se lo recomiendo porque es que los trastornos del estado de ánimo y los trastornos del espectro ansioso que usted tiene no son de muy buen pronóstico para futuras generaciones. Y yo, ¿cómo está diciendo? Menos mal, yo eso lo he tenido supremamente claro. Por encima de todo, para mí está lo que Dios dice y lo que Dios decreta. Y si Dios nos había prometido que nos haría padres, con todo y lo rayada que yo estoy, que tengo mis buenos rayones, les está hablando una profesional en todo el sentido de la palabra. Si Dios me dijo que me iba a regalar el don de la maternidad, pues con todo y mi ansiedad, con todo y mi trastorno afectivo, el Señor me va a dar la capacidad. Pero ¿qué hay? Conciencia de que mi hijo tiene una tendencia, entonces con mayor razón necesito yo esforzarme por acompañarlo a él a desarrollar herramientas que le permitan manejar su ansiedad cuando ésta se manifiesta, si es que llegue a manifestarse. En mi caso, como lo dice uno de los programas de la clínica, el maestro de mamá, yo lo he descubierto desde ahí, desde mi maestro. La verdad es que yo he sido muy descuidada con el tema de la ansiedad, y sé que desde muy joven vengo con muchos síntomas y me pasaban muchas cosas, se me dormían las manos y se me torcía la boca no era capaz de respirar, pues es que no me acuerdo cómo es que se llama, a mí se me olvida esa palabra. Lo cierto del caso era que yo no era capaz de respirar y era una cosa espantosa, pero nunca busqué esa ayuda idónea para poder tramitar esa situación, ¿cierto? Entonces poco a poco, casi que sola lo fui haciendo y fui aprendiendo y fui trabajándolo, y pues desaparece por momentos, vuelve otra vez y aparece, y así sucesivamente. Pero ya cuando llega mi hijo a una edad en donde comienza exactamente con los mismos síntomas, y yo, a ver, aquí qué está pasando. Wow. Entonces yo le decía a mi esposo, mi amor, yo presenté eso mismo, le pasa lo mismo que me pasaba a mí, mi hijo está en las mismas condiciones, entonces ahora sí es momento de que pongámonos las pilas. Ahora sí me tocó ponerme las pilas, y poco a poco lo hemos ido trabajando. Pero hay algo muy bonito que lo hemos hablado, lo habló la doctora Cristina el día de ayer, hoy también lo hemos tocado, y es el tema de la espiritualidad. Y en algún momento, en una crisis que me dio impresionante, me acosté y no era capaz, porque una de las cosas de la ansiedad es que tu cabeza da vueltas y vueltas y vueltas, son pensamientos constantes, rumiantes, una cosa impresionante, y yo sentía que no podía más y el aire me faltaba, y pues de esas cosas que cuando tú no lo buscas, él te busca. Sentí que me habló y me dijo, ¿y entonces para qué estoy yo aquí? Wow. Y yo dije, sí, ustedes no se imaginan, yo sentí algo en mi pecho como que bajó. Y yo dije, tienes toda la razón, Señor, te lo entrego.
te lo entrego, yo hago hasta donde yo puedo y tú te encargas del resto. Y se lo entregué y pude dormir, casi que no, o sea, era una cosa impresionante, era ya más de medianoche y yo no podía conciliar el sueño, pero en el momento en que se lo entregué, porque él me lo dijo, porque tristemente muchas veces a nosotros se nos olvida, no crean que porque lo hablamos aquí es porque lo hacemos, no, sí, tal cual, no, a veces se nos olvida y nos dejamos llevar, caemos en la trampa y empezamos a hacer las cosas por nuestros propios medios, por nuestras propias manos y con nuestras fuerzas que no alcanzan. Y ya en el momento en que me dijo que entonces ¿para qué estoy yo aquí? Se lo entregué y sentí total tranquilidad, definitivamente. Es que es imposible de escindir para mí lo uno de lo otro. Yo creo profundamente en la psicoterapia, por supuesto que sí. Estoy convencida también de que muchos cuadros clínicos requieren una intervención médica, un acompañamiento farmacológico. Creo, y efectivamente pues la evidencia sí lo ha demostrado, que los protocolos cognitivo-conductuales son la mejor estrategia para hacerle frente a los trastornos de ansiedad. Sin embargo, estoy absolutamente convencida de que en medio de todo hay una base, y es la base de la fe y la confianza que podemos tener en Dios, de saber que en ese momento, incluso en el que estoy experimentando un cuadro de pánico con lo angustiante que esto puede llegar a ser, yo sé que el Señor está ahí a mi lado. La última vez que yo tuve una crisis de pánico, que fue ya post-medicamento por un tratamiento que me estaban haciendo, y esto disparó el sistema nervioso, me volvió una cosa de locos, y a las 3 de la mañana en punto me dio la crisis. Claro, me torcí, eso no parece como endemoniado, y el príncipe se levantó, incluso yo creo que el príncipe pensó que yo no sé, tenía que llamar a un exorcista, alguna cosa extraña, y yo con mi boca medio torcida le decía yo, amor, tranquilo, me está dando una crisis de pánico, tranquilo, porque ya sé qué es, y sé qué va a pasar, y sé que Dios me está cuidando y sé que Dios me está acompañando. Entonces, esto es supremamente para mí importante, y pienso que es como la base de todo, y en lo que podemos ampararnos y en lo que podemos descansar. Y es no sobredimensionarlo, sí, porque es precisamente eso lo que aumenta más el malestar, y lo que dificulta más resolver la situación. O sea, ya lo estás viviendo, lo estás experimentando, pues ya eres consciente de ello. Lo primero que tienes que hacer es conocer tu situación. O sea, conocer cuáles son los momentos en donde te puedes detonar, aunque algunas veces llega sin esperarlo, o sea, sin saber que va a llegar, llega. Sobre todo la primera vez. Pero por lo menos saber cuáles son los síntomas. Bueno, me están hormigueando las manos, siento los labios, yo les cuento desde lo que yo siento, sí. Siento los labios que me hormiguean, el pecho, yo como que no soy capaz de respirar, entonces ya uno sabe que va a llegar, y lo que tiene que hacer es precisamente comenzar a utilizar esas herramientas que desde la psicoterapia me han brindado, hacer algunos ejercicios de respiración, salir, caminar, dar una vuelta, hablar con alguien de otros temas, ¿cierto? Para ir pasando, pero no evitar sentir. Es correcto. Bueno, Lore, se nos acaba el tiempo, pero no podemos irnos sin abordar el último caso, que es el caso de Ana. Ella nos escribe y nos dice: buenos días, doctora. Mi caso de ansiedad tuvo que pasar por 1000 nombres para poder llegar a un autodiagnóstico. Se llamó duelo, después cobardía, algunas veces estrés, y para algunas personas negativismo, y la peor de todas, malagradecida. A grandes rasgos, yo soy otra a partir del 29 de septiembre de 2015. Ese día partió mi adolescencia en dos: la nueva responsabilidad de ser un adulto y compañía para mi madre. Por arte de magia me volví fuerte, responsable, el pilar de vida de mi familia. Nunca tenía miedo, yo era positiva y hasta arriesgada. Podía con todo y soñaba despierta, 24/7. Pero todo se tornó horrible desde el 5 de mayo de 2017, el día que mi mamá fue diagnosticada con el hígado inflamado. La médica de la EPS nos llevó desde una biopsia de hígado hasta una enfermedad autoinmune, y para serle franca, y tras varios años de control, no hay más que un hígado graso de cuidado, pero no fatal. Gracias a Dios. Todo esto ha hecho que mi enfermedad siga creciendo paso a paso, con crisis y mucha lucha. Ya llevo casi 3 años de pensamientos catastróficos, miedos, pánico al futuro, a la pérdida, al fracaso. Ni el sol, ni el viento, ni siquiera el Santísimo expuesto logra darme un poco de paz. Y lo peor es que he tenido que escuchar 1000 soluciones, y hasta el momento mi inquilina, la ansiedad, no me quiere dejar. He intentado desde yoga, respiración, mindfulness, retiros espirituales, constelaciones familiares, fluoxetina, escitalopram, hasta helados. Y lo peor es cuando me dicen: deje la bobada.
Sin embargo, nada ha podido eliminar esta pesadilla. Cada vez que escucho la palabra cáncer, examen, internista, dolor, mi cerebro se activa y comienza a enviar pensamientos horribles que trato de controlar, preguntándome qué es lo peor que podría pasar. Pero llego a la respuesta más dura y es la muerte. Y eso me detona aún más. Pareciera que me estuviera leyendo la mente mientras la leo, porque me voy haciendo chiquilas preguntas y ya me las va contestando. Reconozco que necesito volver a vivir, y aunque usted no es la primera puerta que toco en busca de ayuda, sí es alguien que conoce y sabe que los milagros sí existen. Hoy yo espero un milagro. ¿Qué decirle entonces a Ana para concluir hoy nuestro martes de consultorio? Bueno, algo que últimamente creo que el Señor definitivamente es maravilloso. Este tema me toca de una manera increíble, sobre todo por la etapa por la que estoy pasando con la adolescencia de mi hijo. Es una cosa impresionante, he tenido que venirme preparando de muchas maneras. Una de las frases que más me ha acompañado durante estos días es: trabaja como si dependiera de ti, pero confía como si dependiera de Dios. O sea, haz lo que a ti te corresponde. No te anticipes a... Vive la hora, el momento, cada situación de la manera adecuada. Ve resolviendo cosa por cosa y no te anticipes, porque evidentemente a partir de eso llega mucho más fuerte la ansiedad. No te excedas en buscar tantas cosas, porque eso te llena de más ansiedad. Sí. Porque busco aquí, busco allá, entonces le meto de todo un poquito. Entonces este medicamento natural, y no, entonces que si es del psiquiatra, y no, entonces este me dice una cosa, porque obviamente muchos especialistas, unos hablan de un tema, otros de otros, lo que decía la doctora ahorita. Yo he ido a muchas partes y hay algunos que te tratan de una manera muy bonita, pero otros que son muy fuertes, muy duros. Entonces obviamente hay muchas cosas más en tu cabeza que te van a poner peor. Entonces no te excedas por tratar de eliminarla, porque fuiste, o sea, escribiste eso. Exactamente. Tratando de eliminarla, no va a desaparecer. Tienes que ser consciente que no se va a ir. O sea, abrázala, vívela, siéntela, pero permítete tener herramientas que te sirvan para que en ese momento en el que llegue lo puedas trabajar, ¿cierto? Lo puedas direccionar de la manera adecuada, para que no tome decisiones por ti, porque evidentemente la ansiedad termina tomando decisiones por nosotros. Y yo pienso que en alguna medida también, Lore, lo que hemos hablado a lo largo del programa le debe haber aportado muchas luces también a Angie. Para mí es claro el tema de la evitación. Yo quiero dejar de sentir esto y estoy desesperado en contra de esto. Como se los decía ayer, y no sé si Angie asistió a la conferencia, si no, tienes que escucharla como sea, porque una de las grandes riquezas que yo compartí ayer y hablándoles de mis propios trastornos de ansiedad es que yo aprendí a abrazar con lo molesto que esto puede ser. Ayer le contaba a Cris, no sé si tú ya te actualizaste al respecto, que me vine a enterar ayer que ya en la última versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, el trastorno obsesivo compulsivo salió de los trastornos de ansiedad y empezó a ocupar un nuevo espectro que se llama precisamente así: trastornos obsesivo compulsivos y derivados. Entonces es en sí mismo ya un nuevo clúster dentro de la clasificación. Pero lo que les quiero contar es que en medio de uno de mis rayones, que es el trastorno obsesivo compulsivo por ansiedad, y también tengo mis rasgos de personalidad, pero en el trastorno obsesivo compulsivo por ansiedad, como se había conocido por tanto tiempo, las obsesiones llegan de repente y lo primero que tú quieres hacer es luchar contra esa obsesión. O sea, Lore, ve, se nos está acabando el tiempo, no me puedo poner aquí a contarle, pero a mi mente llegan unos pensamientos. Pues bueno, te alcanzas a me da hasta vergüenza, me da contar los pensamientos que llegan y son cosas tan terribles que yo digo, y yo, por Dios, yo como estoy pensando en esto. Pero entonces cuando la obsesión llega, tú inmediatamente quieres, no, yo no puedo dejar de pensar, yo no puedo pensar eso, no piensen en elefantes rosados en este momento. Todo el mundo está pensando en elefantes rosados en este momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es nuestra mente. Entre tú más lo resistas, más se va a afianzar y más se va a instaurar. Yo aprendí a abrazarme con todas mis obsesiones, con lo extrañas, exóticas pueden llegar a ser. Incluso con mi Dios tengo un pacto, porque a veces tengo obsesiones como sacrílegas, donde profano cosas santas. Y yo le digo al Señor, Señor, tú sabes que este es un rayón de mi mente. Para mí todo es sacro, todo lo que tiene que ver contigo, Señor, es sacro, es impecable. Pero esta es mi mente, pero dejo de luchar contra esto. Porque entre yo más lucho contra esto, ya digo, qué bobada. Yo misma me digo, a ver, Lalo, ya, por favor, procesa otra información, gracias. Pero no lo resisto más, porque entre más tú lo resistes,
esto más se afianza y más genera como ese disconfort. Lore, unas palabras finales para despedir a nuestros oyentes, a todas las personas valientes que se atrevieron a escribirnos, a Ana, a Ariana, a Carla, y con ellas a todos los que nos están escuchando y que les representan, porque sé que este programa las representa, nos representa a todas las personas que padecemos trastornos del espectro ansioso. ¿Qué decirles en una palabra final antes de irnos con las invitaciones? Bueno, pues en la oración hablé de 3 palabras que el Señor me puso hace poco, en otro momento en el que fue Él el que me habló. En un momento en el que estaba en una Eucaristía y después de recibir la comunión lloré muchísimo porque vinieron todas esas cosas a mi mente de qué va a pasar, de qué voy a hacer, de qué viene más adelante, ese miedo constante al futuro. Y cuando levanté mis ojos y venía una señora de frente, que se me quiebra la voz, venía una señora de frente y en su camiseta decía: ora, confía y espera. Yo, ok, Señor, y volví a bajar. Es como mi Dios diciéndole, a ver, te lo pongo más claro. Sí, total. Y te pongo un letrero. La primera palabra era ora, o sea, Él no dice tranquila, quédese calladita, espere que yo me encargo. No, pida, trabaje, ore, háblelo. Es importante, orar es que hablar. O sea, óraselo a Dios, háblaselo a tu familia, coméntalo con las personas, no te quedes callado. Esto es una realidad, permítete vivirlo, pero confía. Confía en que esto va a pasar y cuando vuelva a llegar, pues vuelve y pasa y así sucesivamente. Acostúmbrate definitivamente a sentirlo y vívelo. Y pues espera que el Señor definitivamente da la paz que estás buscando. Y ofrecerlo. En últimas, yo he aprendido también a ofrecerle al Señor esta incomodidad, porque esto es muy incómodo. Ave María, esto es muy maluco. Yo a veces digo, y yo, ay, qué pereza uno como tan rayadito en la vida. Bueno, si nos vamos a esa última parte, Doc, ya bastante fuerte, que a muchas personas no les gusta, pero que yo también la comparto, únela a la cruz. Para Él era incómodo, bastante incómodo, y si tú lo unes a la cruz es un poquito más fácil. Así es, así que a trabajar en ello, que de la mano de Dios todo es posible. Vámonos entonces con Amor en el Aire te invita para despedir hoy nuestro programa. Sí es posible construir la familia que sueñas, y nosotros queremos ayudarte. Por eso, Amor en el Aire te invita. Bueno, en Amor en el Aire tenemos muchas invitaciones para ustedes. Lo primero es la Eucaristía de la familia Minuto de Dios, este espacio maravilloso que sabemos que va a ser de mucha bendición y que nos tiene a todos felices porque tendremos de nuevo con nosotros a nuestro queridísimo padre John Mario Montoya, así que escuchen esto. ¡Hey! Esta invitación es para ti y toda tu familia. De nuevo, reunámonos juntos en el domingo, Día del Señor. Será el 1 de marzo a las 10 de la mañana y atención, estaremos en un nuevo lugar, Coliseo de la Universidad de Medellín, carrera 87, número 3065. Entrada libre y parqueadero con costo. Para llegar a este coliseo puedes tomar las rutas Circular con Atra o usar el Metroplus y te bajas en la última estación Universidad de Medellín. El invitado especial esta vez será el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista, director de las emisoras Minuto de Dios Barranquilla y Cartagena. Si usted cree en Dios, Dios no le faltará con nada para el mañana. Venceré porque tú estás conmigo. Vamos, acompáñanos para cantar y alabar el nombre de Dios y celebrar juntos la Eucaristía. También nos acompañará el Ministerio de Música Fuerza de Dios. Mayores informes, 605-1843. Para no perderse y agendarse desde ya, que de verdad sabemos que este será un encuentro maravilloso, donde nos llenaremos del amor de Dios y donde precisamente podremos vivir el hoy de su mano. Igualmente queremos recordarles que tenemos abiertas las inscripciones para nuestro seminario para parejas Conocerte para Amarte,
que comienza ya este próximo sábado, 22 de febrero. Este es un espacio hermosísimo que sin duda nos va a dar muchas herramientas para crecer como pareja y construir de la mano de Dios. Y también recordarles que tenemos todavía unos poquitos cupos para nuestro entrenamiento de fin de semana de corazón a corazón. Un encuentro de parejas donde trabajaremos única y exclusivamente en la comunicación en pareja, así que no se lo pierdan por nada del mundo. Escuchen esta invitación. ¿Tienes problemas a la hora de comunicarte con tu pareja? ¿Te cuesta expresar tu sentir sin terminar discutiendo o dañando? Si tu respuesta es sí, esta invitación es para ti. Gran encuentro de corazón a corazón hacia el fortalecimiento de la vida en pareja. Te esperamos este 29 de febrero y 1 de marzo en la Casa de Retiros de La Salle en Río Negro, donde tendrá lugar este maravilloso entrenamiento que nos permitirá ponerle palabras al corazón. Estaremos con ustedes la psicóloga Lina María García, la psicóloga Isabel Londoño, los misioneros del amor y quien te habla, tu servidora Elizabeth Guerra. De corazón a corazón. Una oportunidad para llevar nuestra relación a otro nivel. Mayores informes, Clínica para la Familia, 448-8840. Te esperamos. Y como estas, muchas más invitaciones tenemos para ustedes, pero el tiempo ya se me agotó, nos quedamos cortos como cosa rara. Ustedes saben que en radio el tiempo siempre es corto, pero pueden visitar nuestra página web www.clinicaparalafamilia.com y allí tendremos todas las herramientas que nos van a permitir crecer y avanzar de la mano de Dios. Así que los esperamos en este espacio virtual donde podrán conocer más de nuestros servicios. Y asimismo, recuerden que la doctora Lorena, junto con todos los demás profesionales de la Clínica para la Familia, están para servirles. Pueden llamarnos ya mismo a pedir su cita con ella al 448-8840 en la ciudad de Medellín o al 300-674-9247, que es nuestra línea WhatsApp desde cualquier lugar del mundo. Yo no vivo en Medellín, no te preocupes, tenemos servicio de consultoría en línea, así que este es un espacio de verdad para no perderse. Doctora Lore, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos, que el Señor te bendiga. A ustedes muchísimas gracias, a usted doctora por este espacio tan hermoso y un abrazo gigante, que el Señor los bendiga. Amén, amén. Muchísimas gracias a ustedes. Estuvo Albeiro Acevedo Paniagua en el control, a quien le agradecemos profundamente, y a todos ustedes que son la razón de ser de este programa. Que el Señor les bendiga y recuerden que Dios soñó la familia y nosotros trabajamos por ella. Hasta mañana. Acabas de escuchar Amor en el Aire, un espacio creado para que cambies la sintonía de tu vida en pareja y te conectes con la frecuencia del amor de Dios. Nos escuchamos de lunes a viernes por esta emisora para seguir fortaleciendo tu vida en pareja y mantenernos en sintonía con tu relación. Amor en el Aire.